Quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos. Nuestros libros extrañen ser leídos. Nuestro auditorio, sus grandes conferencias. Nuestras aulas, su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en Control Gubernamental en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores. Componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Hoy en día, las instituciones y empresas de primer nivel fijan su atención en la inteligencia artificial para mejorar la interacción con sus usuarios, potenciar productos y promover la innovación. En nuestro programa Inteligencia Artificial, conocerás los conceptos básicos y el impacto que tiene esta tecnología en el gobierno y en diferentes industrias del sector privado. Entenderás también su aplicación en la gestión pública y en el sector salud, además de comprender los algoritmos utilizados como pilares de la transformación digital mediante la orientación de la plataforma Hueca. Tendrás acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que organices tu tiempo y estudies a tu propio ritmo. ¿Estás listo para vivir la evolución digital? Certifícate con la Escuela Nacional de Control y forma parte de la transformación tecnológica. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Bien, muy buenas noches a todas y todos los presentes. A nombre de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Cómo evitar el cumplimiento de las normas de seguridad en el Estado, que dictará la ingeniera Karina Estrada. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del subdirector de posgrado de la Escuela Nacional de Control, el señor Víctor Lizárraga. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Stephanie, y un saludo afectuoso a cada uno de los participantes en esta importante conferencia que tiene por título Cómo auditar el cumplimiento de las normas de seguridad en el Estado. Y a la vez aprovecho para agradecer a la ingeniera Karina Estrada por su disponibilidad y sobre todo por contribuir en esta jornada académica con un tema de muchísimo interés para la administración pública. En estos últimos tiempos se viene discutiendo, difundiendo y seguramente tomándolo como una política pública la transformación digital. Recientemente, como es de conocimiento, se ha formalizado el sistema administrativo de transformación digital y entre otros aspectos la responsabilidad que tiene la PCM a través de la unidad competente de difundir, de establecer determinados lineamientos para que la tecnología pueda ser utilizada responsablemente por parte de las administraciones y sobre todo para que sea más eficiente y eficaz la prestación del servicio de la gestión pública. Pero además
es importante también discutir y sobre todo identificar la importancia de la seguridad de la información. En estos últimos tiempos hemos tomado conocimiento que muchas entidades han sido atacadas por virus, han sido desestabilizadas desde el punto de vista organizativo por situaciones como estas que de alguna manera pueden poner en riesgo la información y la continuidad de la prestación del servicio. Y hoy día tenemos una expositora de lujo, pero sobre todo con experiencia en esta materia. ¿Cómo auditar el cumplimiento de las normas de seguridad? En verdad, al finalizar vamos a sacar conclusiones muy interesantes, nos va a explicar qué acciones se debe tomar sin necesidad de conocer en profundidad los temas de tecnología, gracias al uso de indicadores oportunos. Entonces, garantizada la jornada académica de esta noche. Por otro lado, queremos también invitar a cada uno de ustedes a que puedan participar en los cursos que la Escuela Nacional de Control viene impulsando. La escuela está convencida que el desarrollo de las competencias de los funcionarios y servidores públicos debe darse en dos ámbitos, en las habilidades digitales y en las habilidades blandas. En esta oportunidad estamos ofreciendo 3 cursos importantes para el funcionario público. El curso de inteligencia artificial, conocer los fundamentos, conocer las principales características y estrategias que se utilizan dentro del sector público para poder justamente utilizar los datos y la información para el cumplimiento de las tareas. Por otro lado, el curso de blockchain y finalmente el curso de ciencia de datos. Hoy más que nunca necesitamos científicos de datos y esperemos que estos cursos puedan contribuir realmente a identificar estas nuevas habilidades que la administración pública tiene. Sin más preámbulo, agradezco sinceramente a cada uno de los participantes por su interés y sobre todo por participar en este mes donde estamos discutiendo, reflexionando sobre temas de tecnología y que éstas se aplican a las administraciones públicas. Y por supuesto muy honrado de contar con la ingeniera Karina Estrada en esta oportunidad. Muchísimas gracias. Agradecemos al señor Víctor Lizárraga por sus palabras de bienvenida y de esa forma damos cierre al bloque protocolar. Bien, antes de dar inicio a la conferencia del día de hoy, vamos a explicarles la dinámica de participación. Durante la presentación, las y los participantes podrán hacernos llegar sus preguntas a través del cuadro de preguntas y respuestas de la plataforma Webex y también para quienes nos están siguiendo desde la transmisión por Facebook, pueden hacernos llegar sus preguntas a través de los comentarios. Estas las vamos a hacer llegar al expositor finalizando la presentación de hoy. A continuación, iniciamos la conferencia Cómo auditar el cumplimiento de las normas de seguridad en el Estado a cargo de la ingeniera Karina Estrada, quien es ingeniera electrónica por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en el diseño de soluciones con identidad digital, firma digital y firma electrónica. Actualmente se desempeña como directora de estrategia y desarrollo de negocios de la empresa Innovate, ahora ingeniera especialista en PKI y seguridad de la información en NEC de Colombia. Se ha desempeñado como evaluador externo de firma digital en Indecopy y cuenta con licencias y certificaciones en Lead Cybersecurity Professional, COVID 4.1, CISM, ISO 27001 y Lead Auditor, entre otros. Bienvenida, ingeniera Estrada. Adelante, por favor, con su exposición. Puede hacer uso de la pantalla compartida. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Primero quiero agradecer, gracias Stephanie, gracias señor Víctor Lizárraga, gracias a la escuela y a todos ustedes por estar presentes. Es un privilegio para mí poder hablar con ustedes y poder darles esta charla de hoy, ¿no? Me parece fabuloso que tengan el interés de poder aprender sobre estos temas que son tan coyunturales y más que nada que son tan necesarios para que los servicios públicos y los ciudadanos, ¿no?, puedan estar seguros en estos tiempos y poder desempeñarse y crecer, ¿no? Entonces, me gustaría compartir la pantalla, si me permiten.
Ok, entonces el día de hoy vamos a ver cómo ubicar el cumplimiento de las normas de seguridad en el Estado. Pero antes tenemos que entender qué es la seguridad, qué es lo que está sucediendo. Como ya se ha mencionado, ¿eh? Ya estamos en un escenario distinto al que teníamos en el 2019, ¿verdad? Antes de la pandemia teníamos todavía muchos procesos semimanuales, si bien es cierto, ya teníamos un poco de avance en la transformación digital en algunas entidades públicas. Esto estalló en la pandemia con el trabajo remoto, ¿no? Y con diferentes normas relacionadas al uso de tecnología para lograr la transformación digital. Entonces, actualmente nuestras relaciones empresariales, personales, entre entidades públicas, ¿no? El control, supervisión, incluso, ¿no? Ya se hace por medios electrónicos. Es un intercambio de información entre dispositivos móviles, computadores, ¿no? Servicios de nubes, centros de datos de las entidades públicas. Y es una interacción que no solamente se da entre los funcionarios, sino entre funcionarios, proveedores, clientes, reguladores, ¿no? E incluso se utilizan también no solamente las fuentes oficiales, sino se utilizan mucho las redes sociales, ¿no? Ahora vemos que muchos comunicados oficiales ahora vienen por Twitter, por ejemplo. Y bueno, también estamos invadidos de servicios de e-commerce. Entonces, esta es una nueva realidad donde quiero que piensen en que ya el intercambio de la información ya no se da en papel, ya las evidencias legales ya no están en un documento escrito necesariamente, a excepción de los documentos notariales, sino que se está moviendo a través de los dispositivos y almacenando en diferentes em, repositorios y sistemas de gestión almacenados por o custodiados por las entidades públicas. Y se dan cuenta, hay todo un flujo de información que pasa por las personas. Entonces, esto también ha traído, ¿no? Obviamente, llama la atención de los ciberdelincuentes, que son básicamente delincuentes que quieren robar la información que se genera para poder conseguir diferentes objetivos. Los ciberdelincuentes pueden requerir tanto lo que es dinero como lo que es poder. Por ejemplo, según reportes de McAfee, una empresa muy conocida de seguridad a nivel mundial, para el 2020 la pérdida, los costos en el mundo por el cibercrimen estaban llegando al $1.000.000.000. ¿Pueden creerlo? Al $1.000.000.000. Y los diferentes tipos de ataques vienen por diferentes zonas. O sea, no solamente es el hacking, como lo ven, que muchos piensan que un ataque puede venir directamente a los sistemas y todo el mundo mira hacia informática, ¿no? Hacia el jefe de informática pensando que él es el culpable si atacaron o hackearon a un sistema, pero no es así. Hay un tema de hacking a las personas. Hay accesos no autorizados, hay errores de empleados, esto es lo más común, los errores de los empleados, la exposición accidental de información a través de los medios, hay robo físico también, ¿sí? Robo de, por ejemplo, de dispositivos, de laptops, ¿no? Por el cual se puede captar información y llegar hacia los sistemas centrales. Hay también datos en movimiento y robo interno, ¿no? Errores o problemas ya causados por trabajadores internos. Y esto es importante también que vean que los sectores impactados en el mundo no son solamente el sector financiero. Todos estamos mirando hacia el sector financiero cada vez que hay problemas cibernéticos, pero digamos que ellos no son el principal objeto. Están las empresas, están incluso los servicios de salud. ¿Sabían que en Irlanda, por ejemplo, los hackers atacaron hospitales, inhabilitándolos? Es algo terrible, pero es que estamos hablando de delincuentes, ¿no? Y si los delincuentes pueden hacer daño a entidades físicas, imagínense, también lo pueden hacer a través de medios virtuales. También está siendo atacado el sector educación. Hay un ataque muy grande también en el tema de los niños, la información que llega hacia los adolescentes. El tema financiero, que ya lo conocen muy bien. El tema del gobierno. Actualmente hay muchos problemas en diferentes entidades públicas a nivel mundial por el tema del cibercrimen. Bueno, ustedes deben haber escuchado este término, se los tengo que decir porque es el pan de cada día, se llama phishing. Phishing básicamente es un mensaje falso,
es la suplantación de mensajes. Y les había dicho, ¿no? Les estaba comentando que el hacking no es como nosotros nos lo imaginamos, donde hay personas que están atacando un sistema central, sino que actualmente lo que se hace es mandar mensajes falsos a las personas que pueden ser empleados, proveedores, clientes, ¿no? De este sistema central. Y a través de estas personas, engañando a esas personas, infectando los dispositivos de estas personas, podemos llegar al sistema central y atacarlo. El phishing se está dando a nivel mundial. Como pueden ver, aquí en Perú ya estamos en un nivel naranja, ¿no? Reportado en el 2021. Realmente en este año, en el 2022, hemos visto un mayor incremento de los ataques de phishing. Supera más de los 11.000 millones de ataques en un solo año. Y bueno, los ataques más comunes, ¿no? Del phishing es, por ejemplo, a través de los mails, ¿no? A través de prácticas pobres de seguridad, a través de faltas de entrenamiento de ciberseguridad. Y ustedes me dirán, pero todo esto no lo podemos saber. Yo lo sé, pero solo quiero que sepan cómo es la táctica del cibercrimen, el impacto que esto puede conseguir. La táctica del cibercrimen es atacar a las personas, no atacan necesariamente el sistema. Llevan a los sistemas centrales a través de las personas, engañando a las personas. Y bueno, una vez que engañas a las personas y llegas al sistema central, hay un ataque muy fuerte que se llama ransomware. Ransomware es un secuestro. Secuestran las operaciones, o sea, hackean todas las bases de datos o los sistemas centrales y no los dejan operar. Y piden un monto, ¿no? Por coacción, por extorsión, para poder volver a dejar libre ese sistema. Y esto es una de las principales confabulaciones y ataques que están sufriendo los diferentes gobiernos a nivel mundial. Hay muchos ataques de ransomware y también se han vivido en Perú. Hay otro tema que es el secuestro de información de contraseñas que se venden en una red de internet llamada la dark web. La internet que conocemos, la internet profesional, es solamente la punta del iceberg y lo que existe debajo es una web negra, por decirlo así, donde los delincuentes intercambian información y venden, por ejemplo, contraseñas, información de tarjetas de crédito, ¿no? Información confidencial del Estado. Entonces, tenemos que ver que todo esto existe y no podemos cerrar los ojos. Me encantaría cerrar los ojos y pensar que eso no existe y vivir tranquila, pero la mejor manera de vivir tranquilos, como ustedes lo saben como auditores, ¿no? Es poder controlar y reducir los riesgos o reducir los problemas antes de que estos exploten y se vuelvan en cosas mayores. Ahora, los países también sufren ataques. Aquí tenemos, por ejemplo, una noticia que salió, si no me equivoco, hace un mes y medio, donde Costa Rica se declaró en estado de emergencia por la cantidad de ataques de ransomware que tenían sus entidades públicas. Había una mafia llamada Conti que estuvo atacando Costa Rica y a través de ataques de phishing logró infectar sistemas de diferentes entidades públicas y secuestrarlos, ¿no? Aquí en Perú, ustedes también saben que esto también salió publicado aquí. Aquí veo una noticia de RPP, no es mía, donde también Conti, que son los hackers rusos, atacaron a nuestro servicio de inteligencia peruano y exigían una millonaria recompensa. Bueno, aquí viene otra noticia más fuerte. Ustedes también, esto salió también en Diario Expreso, que fue atacado también la Contraloría. Y aquí quiero repetir, no miremos a los pobres ingenieros de tecnología, por favor, porque ellos hacen todo el esfuerzo posible para que los sistemas centrales estén cubiertos. Esto requiere de hacer un sistema mucho más, o un control un poco más completo, que va desde la alta dirección hasta todo el flujo de los empleados de una entidad pública. Y ustedes me dirán, ¿cómo vamos a nosotros a hacer eso? Yo les voy a enseñar cómo van a asegurarse de que esto suceda correctamente. Ahora, ¿qué está grabando los ataques? Necesitamos tocar este tema porque es muy importante y necesitamos que ustedes lo sepan.
Sí, esto no es un tema que tenga que ver con política, es un tema que tiene que ver con las cosas objetivas, ¿no? La información objetiva que está sucediendo. Ha habido una filtración de datos personales que ha sido grave en nuestro país. Fue declarado por ASBAN, advirtió a la PCM que datos expuestos, ¿no? De los ciudadanos peruanos están comercializados por empresas privadas sin autorización. Esto significa que los delincuentes tienen acceso a todos los datos de nombres, apellidos, dirección, correos, nombre del padre, nombre de los hijos, ¿no? Huellas dactilares, fotografías de los ciudadanos. ¿Se imaginan eso lo grave que es? Eso es tan grave que todos los procesos que validan la identidad de una persona usando estos datos ya han sido vulnerados, ya no son confiables. Y eso significa que no solamente son datos de los ciudadanos, sino que son datos también de los funcionarios públicos, son datos de personas que tienen acceso. Entonces, una vez que ya tienes esos datos, sacar una contraseña o secuestrar una contraseña es muy fácil. Entonces, podemos acceder a contraseñas de los sistemas centrales de las entidades públicas y poder seguir atacando más. El tema está que esto no puede ser solamente derivado de RENIEC. RENIEC, por ejemplo, dijo que esto se había originado en la plataforma de interoperabilidad de la SECDI. Y aquí yo no quiero contrarrestar ni culpar a SECDI, sino lo que quiero es comentarles lo siguiente. Las puertas o las brechas que permiten las filtraciones de datos se están dando en diferentes entidades públicas, en diferentes sistemas, por la falta de control. La falta de identificación de estas brechas de seguridad, de estos riesgos asociados al manejo de esta información. Porque nadie se está preocupando porque cómo se recogen estos datos, quién los protege, dónde tienen acceso. Estos servicios que tienen acceso a estos datos no se están auditando, no se están protegiendo. Nadie lo está controlando, nadie está verificando esa parte y eso hace que en diferentes entidades del Estado, dentro de diferentes plataformas, haya muchas puertas, que nosotros los ingenieros le llamamos brechas, que permiten que haya filtración de datos, brechas de seguridad. Entonces, tenemos un problema grave porque las mafias están aprovechando las diferentes brechas de seguridad que existen en las entidades públicas cuando manejan la información. Y hemos visto, estamos hablando de información tanto confidencial de las entidades públicas, con información de sus operaciones, con información financiera, como los mismos datos personales de los ciudadanos a los que tenemos que proteger, ¿verdad? Entonces ustedes me dirán, Karina, ¿y cómo vamos a nosotros colaborar con esto? Bueno, yo les comento que ya existe algo que debería funcionar. O sea, existe una norma ya, existe todo un sistema normativo dentro de nuestro país que viene de hace años atrás, con gente capacitada para hacerlo, que lo que necesita es el respaldo de la alta dirección para poder ejecutar estos planes de seguridad. Sí, así que voy a enseñarles poco a poco y espero no estar avanzando muy rápido para que ustedes me puedan entender. Pero antes vamos a ver cuál podría ser el impacto sobre el Estado peruano. ¿Qué es lo peor que puede pasar si no colaboramos con el control de la seguridad de la información y la lucha contra el cibercrimen? Bueno, esto lo reportó Estados Unidos. Estados Unidos tiene una agencia de ciberseguridad de infraestructura llamada CISA, porque ellos han tenido muchos ataques en diferentes sectores, incluyendo salud, incluyendo sector energético, donde los ciudadanos se han visto afectados porque había indisponibilidad de los servicios públicos, había robo y extorsión de la información del Estado, de las evidencias y información de los ciudadanos. Lo peor que puede pasar es que ataquen a los diferentes sectores. Sector químico, instalaciones comerciales, comunicaciones, defensa, servicios de emergencia, imagínense los servicios de salud, ¿no? Todo lo que es salud pública, obviamente servicios financieros, hoy tenemos dentro del Estado el Banco de la Nación, todos los sistemas de transporte, agua y saneamiento,
Imagínense que estos temas, ¿no? El sector energía, fueran vulnerados y tuviéramos en disposición. Eso suena a ataques terroristas, ¿verdad? Pero eso es en el mundo del cibercrimen. O sea, ya no necesitas explotar una bomba, basta con atacar un sistema cibernético. Entonces, parte de la seguridad del Estado, parte del crecimiento económico de un país, parte de toda la facilidad que viene con la tecnología, viene la seguridad de la información. Tenemos que garantizar que así como nosotros desde que nacen nuestros niños los llevamos al médico, les ponen las vacunas y les hacemos un chequeo, ¿no? Mientras van creciendo, es lo mismo con nuestros servicios públicos que están pasando a la transformación digital. Entonces, ¿cómo podemos proteger a nuestro país? ¿Qué normas y metodologías existen? Bueno, ya existe, ¿sí? Y eso es algo que quiero contarles. Es muy importante que lo sepan. Existe ya una política nacional de ciberseguridad que deriva, ¿no? Que reconoce, en base a normas anteriores, el cumplimiento de algo llamado Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. Y vienen pues desde normas, miren, aquí tenemos una del 2007 de PCM, donde se reconoce una norma internacional, un estándar internacional de seguridad, la NTP ISO/IEC 17799. Luego viene en el 2016, se aprueba el uso obligatorio del ISO 27001, que es básicamente, ISO 27001 les comento, es una norma donde se certifica, se audita, ¿sí? Vamos a hablar así, las palabras auditar en términos de seguridad, que se implemente un sistema de gestión de la seguridad que controle todos los riesgos de seguridad importantes dentro de las entidades públicas. Como ven, ya en 2016 se vuelve obligatorio el uso, el cumplimiento de esta norma, ¿no? Aquí estoy retrocediendo porque dice el 2011 y también ya se ponen fechas límite, y en el 2017 se hace en referente a la creación de los comités de gestión de la seguridad de la información. ¿Por qué les muestro esto? Les quiero mostrar esto porque quiero decirles de que existe ya una obligación en las entidades públicas de crear un sistema de gestión, de control interno, de seguridad de la información, donde las entidades públicas se ven obligadas a identificar cuáles son los activos de información, es decir, la información importante que ellos gestionan y cuáles son los riesgos a los cuales están expuestos. Y son estas normas las que no se están cumpliendo. Si ustedes verificaran esto en las entidades públicas, verían que las últimas contrataciones o las últimas revisiones que han hecho en muchas de estas entidades públicas son del 2016, cuando salió la norma. ¿Sí? Ahí contrataron a alguien, hicieron un análisis de riesgo, lo imprimieron muy bonito y lo guardaron en un cajón. Y nunca le dieron vida. Y ahora les voy a explicar qué es darle vida. Me van a disculpar, yo creo que estoy avanzando muy rápido. Pero antes de ver eso, quiero que sepan que existen, así como existe toda una norma que impone gestionar lo que es la seguridad de la información, también dentro del INACAL existen otras normas técnicas que dan referencia y apoyo a las entidades públicas para desarrollar estos términos de seguridad de la información. Y está pues la norma obligatoria, que es el ISO 27001, y su desarrollo, ¿sí? Cómo se ejecuta, qué controles utilizar, viene en el ISO 27002, en el ISO 27003, en el ISO 27004 y el ISO 27005. Entonces, como que ya existen normas técnicas peruanas reconocidas, avaladas, que sirven de guía para el cumplimiento o la implementación de este sistema de gestión de seguridad de la información que todas las entidades públicas están obligadas a cumplir, a implementar. Ahora, relacionados a la identidad. La identidad digital es nuestra identidad en los medios virtuales. Normas relacionadas a proteger nuestra identidad están en la Ley de Firmas y Certificados Digitales, por ejemplo, donde se habla obviamente de la firma digital, que muchos de ustedes deben conocer, que es un tipo de tecnología que protege la identidad digital de las personas, ¿no? De las entidades públicas, de los ciudadanos. Y también existe este cuadrito amarillo donde han sacado el 2021 PCM, el 029-2021 en PCM, el reglamento de la Ley de Gobierno Digital y sus modificatorias, en la cual también se hace una mención al concepto de identidad digital, ¿no? Se reconoce al ciudadano digital y también se reconocen otros tipos de firmas electrónicas para la protección de la identidad digital.
Asimismo, el INDECOPI, como parte del cumplimiento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales, ha sacado reglamentos específicos que se llaman guías de acreditación para los proveedores de identidad. Ahí les dice cómo deben recoger la información, cómo deben validar la identidad, cómo deben de custodiar y proteger estos credenciales de identidad digital. Entonces, ya existen normas sobre cómo se debe gestionar la identidad en los medios virtuales. Y existe esta otra parte que es muy importante y ya sé que existe una autoridad de protección de datos personales, pero necesitamos que haya un control más proactivo del cumplimiento de la norma de la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Por qué? Porque como hemos visto, la filtración de datos personales, la fuga de estos datos, es la puerta o la mejor herramienta para poder entrar a cualquier sistema. Sabiendo los datos de una persona, puedo suplantar su identidad, puedo completar los datos que le faltan, puedo robar la información que falta y suplantar su identidad por medios virtuales. Entonces, es muy importante que esta norma de protección de datos personales sea controlada de manera más proactiva, es decir, no de manera correctiva, no cuando ya pasó el problema, sino que las entidades públicas deben considerar la protección de los datos personales dentro de su sistema de gestión de la seguridad de la información. Y ustedes me dirán, pero esto no está tan completo dentro de nuestro control porque va por la ley, por la Autoridad de Protección de Datos Personales. Sí y no, porque dentro del ISO 27001, que es la norma obligatoria que deben tener todas las entidades públicas, hay una sección dirigida a la protección de datos personales. Entonces, las entidades públicas están obligadas a identificar qué datos personales están recogiendo, gestionando, y tienen la obligación de identificar los riesgos a los que están expuestos y protegerlos. Entonces, ahora sí, vamos a hablar y voy a tratar de hacerlo lentamente. Me van a disculpar que yo cuando me emociono avanzo muy rápido. Yo les ruego que si terminamos muy rápido me hagan muchas preguntas porque es de mi interés que puedan entender esta parte. Quisiera que entiendan, esta parte no es tecnología, esta parte es un sistema de gestión. ¿Qué es un sistema de gestión de la seguridad de la información? Es un modelo de control, así como ustedes auditan, controlan, ven que las cosas se estén dando conforme a los planes y a las normas pertinentes que pone el Estado. Un sistema de gestión de la seguridad de información es un sistema vivo de control, ¿sí? Y se guía por indicadores y tiene etapas. La primera etapa es la planificación. Hay una etapa de planificación donde se determina qué es lo importante, cuáles son los problemas y cómo se van a resolver. Luego ya viene una etapa de implementación, donde conforme a lo planificado se van a implementar todos los controles para resolver los problemas identificados. Luego viene una etapa de revisión, medición o auditoría. En esa etapa se va a identificar si realmente ha funcionado, ¿no?, los controles que se han implementado para resolver los problemas. Y si no han funcionado, se van a tener que corregir en la etapa de actuar. Pero esto es un círculo. Ustedes, por ejemplo, en Contraloría, no auditan una vez cada 10 años. Ustedes auditan año y año, ¿verdad? Están verificando año a año que las cosas funcionen bien, porque son un sistema vivo. Si ustedes son el sistema nervioso del Estado que identifica que las cosas funcionen bien. Entonces, esto es igual. Un sistema de gestión de la seguridad es un sistema nervioso que lo que hace es planifica, ve que se implemente, se audita, ¿no?, y se corrige. Y así en un círculo que año a año se va repitiendo en búsqueda de ir cerrando brechas, de ir mejorando el sistema. Entonces vamos a entrar un poquito dentro de cada etapa para que puedan entender qué es lo que hay que hacer y qué es lo que yo recomiendo que verifiquen cuando quieran hacer cumplir las normas de seguridad, sin tener conocimientos de tecnología. Esto es básicamente el ojo de un auditor, ¿sí? Aquí todo auditor puede comprender fácilmente a qué me estoy refiriendo. En la etapa de planificar, básicamente, se van a dar estas actividades. Se va a establecer un organigrama con responsabilidades, es decir, ¿quiénes son los responsables de la información? ¿Quiénes son los responsables del
del sistema de gestión de la seguridad. ¿Quiénes van a custodiar esa información? ¿Sí? ¿Quiénes son los dueños? ¿A quién vamos a, como dicen las madres, ¿no? ¿A quién vamos a chancar en caso de que hayan problemas? Entonces, tiene que haber clarificado quiénes son los responsables. Y no es justo que todo se derive al área de tecnología, porque ustedes saben que las áreas de las entidades públicas, muchas gerencias de línea manejan mucha información donde el área de tecnología no tiene ninguna capacidad de decisión. Entonces, cada área de línea maneja su propia información y saben cuán valiosa es. Entonces, cada una de ellas debe ser responsable de su información. Y tecnología viene a ser básicamente un soporte para ayudar de que las cosas funcionen bien, pero no son los dueños de la información, no la producen, ¿de acuerdo? No saben lo valiosa que puede ser. Entonces, primero es, en la etapa de planificación, las entidades públicas establecerán un organigrama donde tienen que identificar a los responsables de la información. Luego ver el alcance, o sea, ¿cuál es la información? ¿Cuáles son los activos, como se dice en las empresas, ¿no? ¿Cuál es la información importante que gestiona esa entidad? Por ejemplo, si es una información tributaria, información también de los contribuyentes. Si es UNAR, información de registros públicos, ¿no? Si es RENIEC, información de los ciudadanos peruanos. Si es salud, información privada de los ciudadanos en cuanto a medicina. Entonces, en cuanto a su salud, perdón, ¿no? Entonces, cada entidad tiene información muy crítica y muy valiosa que gestiona de parte de los ciudadanos y de parte del Estado. Entre eso también estará la información contable, estará la información financiera, estarán las evidencias de la gestión, que son documentos que ustedes saben valorar muy bien porque los auditan, ¿verdad? Ese tipo de información debe ser identificada, ¿no? Dentro del alcance de este sistema de gestión. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a proteger algo si no identificamos que existe? Entonces, en esta etapa de planificación, las entidades públicas tienen que hacer una lista de toda la información valiosa que van a proteger y que pasa por sus áreas, ¿no? Que pasa por sus flujos y ponerles un valor. Un valor de si esta información es confidencial, si la información es pública, pero quizás es pública, pero no debe ser modificada, ¿no? Entonces, tienen que las entidades públicas no solamente identificar la información valiosa que gestionan, sino también identificar cuánto vale, en qué hay que protegerla, cuál es el riesgo, es información personal, ¿no? Y también tienen que identificar dónde la tienen almacenada y por dónde pasa esa información. Si pasa por proveedores, si pasa por sistemas internos, si se distribuye a nivel nacional, si está colgado en el portal de transparencia. No es que ustedes tengan que saberse cada detalle, ¿eh? Pero cuando vean el informe de la etapa de planificación, deben exigir que la entidad sepa lo que está haciendo. O sea, que la entidad sepa cuál es su alcance y qué información está recogiendo, ¿no? Qué información es valiosa y por dónde pasa. Si ustedes no encuentran eso en el informe, la entidad realmente no está gestionando su seguridad, ¿sí? Lo que está haciendo es cumplir. Y no va a funcionar, no va a poder, va a estar vulnerada, la van a hackear en cualquier momento. Entonces, es lo que debemos precisar. ¿Cuál es el alcance, los activos que se deben proteger? Y luego que ya sabemos cuál es la información valiosa, le toca a la entidad identificar los riesgos de seguridad, ¿sí? La entidad ya tiene muchos estándares, muchas normas, donde ya hay modelos de los riesgos a los que pueden verse afectados. Por ejemplo, si es RENIEC, ¿no? Los riesgos son la filtración de datos, los riesgos son los intentos de ataques internos en las modificaciones de su data, los riesgos son en las ventanillas de acceso donde se registran los datos, corrupción interna en alguna parte de un funcionario interno en alguna agencia, no sé. O sea, se ven todos los casos, los riesgos son todos los posibles ataques que pueden pasar, las posibles cosas malas. Y eso no, ustedes no lo tienen que identificar. Lo que tienen que identificar es que la entidad haya identificado sus riesgos, que ellos sí sepan a qué riesgos están expuestos.
Y eso se llama matriz de riesgos. O sea, lo que ustedes como auditores tienen que ver es que ellos tengan una matriz de riesgos, sepan cuáles son sus activos importantes y a qué riesgos están expuestos frente a la seguridad. Eso es importante. Y una vez que ellos saben cuáles son sus riesgos, recién van a saber qué controles deben de implementar, qué medidas van a ejecutar, si van a comprar tecnología, si van a dar capacitación a sus empleados, si van a establecer una norma en los contratos de recursos humanos para establecer que, no sé, voy a poner que nadie intercambie phishing, ¿no? Dentro de la entidad, que nadie instale o se baje, descargue videos o imágenes o software no licenciado en los computadores de la entidad. Los diferentes controles que se pueden aplicar, ¿no? Vendrán luego de la identificación de los riesgos. ¿Sí? Y bueno, otra parte muy importante dentro de esta etapa de planificación que tienen que hacer las entidades públicas se llama plan de contingencia ante un desastre. ¿Qué es eso, Karina? Bueno, se llama, ese sí, es un plan de contingencia, pero en lugar de un desastre físico, sí, igualito como esto les debe sonar a terremotos, ¿qué debemos hacer? Hay que ensayar qué vamos a hacer cuando hay un desastre físico, ¿no? Cuando hay un terremoto o un tsunami, ya, es igual, es un plan que dice, en caso, por ejemplo, de cibercrimen, a quién se le va a llamar, qué decisiones se pueden tomar, a quiénes se les va a notificar, ¿no? Tener un plan ya previsto de qué hacer en ese momento de crisis de ciberseguridad. Y eso también viene dentro de la etapa de planificar. Entonces, cuando ustedes vayan a ver una entidad pública que cumpla con lo que es seguridad de la información, debe tener esto, un informe donde diga, ¿no? Cuáles son las responsabilidades de seguridad, cuáles son los activos importantes, cuáles son los riesgos relacionados, identificados de esos activos, cuáles son las medidas que están adoptando, un plan, ¿no? Todo un plan de trabajo en el año de qué medidas están adoptando y también sus planes de contingencia en caso de emergencia. ¿Ven? Eso es todo lo que tienen que pedir, un informe completo de eso. No tienen que saber nada en detalle de tecnología. Y esto, ¿cómo ustedes dicen? Pero ¿cómo sé si lo han hecho bien o no? Bueno, primero es un poco de lógica, ¿no? Porque si, por ejemplo, van a una entidad pública que gestiona información de salud y no considera esa información de salud dentro de sus activos, ya se dieron cuenta de que no es válido, ¿no? Otro punto es la fecha. ¿Cuál es su última actualización de verificación de esta etapa de planificación, de este informe de riesgos? Si lo hizo hace 4 años, no es válido. Si lo hizo hace 2 años, tampoco. Esto debería ser anual, como mínimo, ¿sí? Entonces, tiene que hacer una revisión anual que no solamente vaya por el área de tecnología. Esto tiene que llegar hasta la alta dirección y ser aprobado por la alta dirección. Es decir, sí, yo asumo los riesgos que están en este informe. Yo asumo que con estas medidas voy a resolver los riesgos, ¿sí? Y voy a proteger estos activos. Luego ya viene la etapa de implementar. Esta etapa sí, seguramente le va a tocar mucho tecnología, que básicamente la etapa de implementar corresponde a implementar el plan de seguridad. Todos esos controles que ya se identificaron, que se planificaron y dijimos en el año vamos a hacer todos esos controles, ¿no? Eso es lo que la entidad tiene que ejecutar. Entonces ustedes como auditores llegan y piden a ver cuál es tu plan de seguridad y cómo vas en tu implementación. Nada más, ¿no? ¿Cuál es tu nivel de avance en la implementación? ¿Implementaste o me estás engañando? ¿No? Entonces viene la implementación de los controles, habilitación de políticas. Políticas son procedimientos, guías, normas internas que las entidades, ustedes saben, necesitan para obligar a sus empleados a cumplir. Entonces, se crean políticas también como parte de esa etapa. Y otra parte muy importante, es vital, muy importante, es el entrenamiento y la concientización, porque a la gente no le ingresa el conocimiento con una sola sesión. Seguramente muchos de ustedes también van a pedir que regrese y les vuelva a repetir todo esto. Es importante que las entidades públicas den charlas a su personal sobre seguridad de la información, sobre diferentes temas
que hayan identificado que son riesgosos, ¿no? Que representan riesgos dentro de su entidad. Entonces, si hay un tema, por ejemplo, RENIEC, deberían estar todos bien capacitados para evitar la filtración de datos personales. No, ya voy a dejar de hablar de RENIEC. Igual SUNAT con los temas tributarios, todo lo que sea confidencial, todo lo que sea representa un riesgo, todos los que sean accesos a la entidad, ¿no? Deberían saber cómo poder identificar que es una web segura, que realmente están colocando la contraseña en la página web de la entidad, ¿no? O sea, diferentes temas de seguridad que ya se van planteando dentro de estos talleres de capacitación que deben ser el pan de cada año, ¿sí? Dentro de las entidades públicas. Entonces, ¿cómo ustedes lo verifican? Bueno, viendo los planes, viendo el plan y viendo que haya habido ejecución de lo que hayan declarado en ese plan, ¿no? De que haya habido capacitación, de que se hayan establecido las políticas, de que se han ejecutado esos controles. Es un check nada más de ver que esto se haya hecho. Ahora les voy a presentar una etapa más bonita que les va a encantar. Esta etapa es muy bonita, se llama revisión. Ustedes, yo sé, son auditores del cumplimiento normativo, pero no son expertos en seguridad. Así que no tienen que preocuparse por eso, porque todo sistema de gestión de la seguridad de la información, conforme al ISO 27001, requiere de auditorías internas de seguridad. En otras palabras, las entidades públicas tienen que contratar auditores para anualmente verificar si están cumpliendo o no bien correctamente con la implementación de su sistema de gestión de la seguridad de la información. Entonces, ustedes cuando lleguen ya tienen que haber auditorías internas del cumplimiento de estos planes, ¿no? Entonces ya debe haber un auditor, si no es una empresa auditora, si no es un especialista auditor, quien ya haya hecho toda la evaluación y haya identificado el nivel de cumplimiento técnico e incluso haya identificado si hay riesgos que no se han considerado, si hay brechas de seguridad muy fuertes que se tienen que priorizar, si hay temas de controles que no se han ejecutado y que son indispensables. Esta es la etapa de revisión más bonita porque es la que les ayuda a ustedes. Yo lo primero que hago cada vez que voy a auditar a una empresa o entidad de seguridad es ver los informes de auditoría pasados. Entonces ahí puedo ver todo lo que se ha encontrado y lo que no se ha resuelto, lo que se ha visto, lo que se ha ido mejorando, ¿no? Entonces es como pedir el chequeo médico del especialista, ¿no? ¿Cuál es el informe médico del especialista? Entonces, aquí en la sección de revisar, las entidades públicas están obligadas a contratar auditores. ¿Por qué digo contratar? Porque un auditor debe ser externo, ¿sí? Ustedes lo saben, los auditores deben ser externos e independientes. Entonces, y para que ellos puedan encontrar realmente las brechas de seguridad. Y el objetivo de esto no es sancionar, es ayudar oportunamente a verificar si los controles implementados han funcionado, ¿no? Si hay incidentes de seguridad que están reflejando que pueden haber problemas mayores, ¿sí? O sea, problemas que quizás no fueron identificados en análisis de riesgos, pero están surgiendo, ¿sí? ¿No? Entonces, esta etapa va a ayudar a poder monitorear eso y poder reducir, ¿no? El impacto de los riesgos y reducir la posibilidad de cibercrimen, entre otras cosas, ¿no? Y luego de eso, como ya les había mencionado, la entidad va a tener que corregir. Entonces, ustedes van a ver el informe de auditoría, ¿no? Del auditor eh, interno, externo, el auditor externo lo vamos a llamar, pero también tiene que derivarse a un plan de cómo corrigieron las recomendaciones, ¿no? Conforme a las recomendaciones que hizo el auditor, qué medidas correctivas han hecho, qué medidas preventivas, porque a veces se detectan riesgos nuevos y tienen que implementar nuevas medidas preventivas, ¿no? Entonces, como ustedes ven, ese sistema de gestión es una bendición porque es un sistema de control que se audita solito, ¿no? Se controla solito y lo único que necesita es el respaldo de las autoridades para lograr su correcta implementación. Muchas veces, como les digo, el problema no está en el conocimiento, no está en la falta de interés del área de tecnología que sí quiere implementar esto, está en la prioridad de la asignación a veces de presupuesto,
en la asignación de responsabilidades. A veces le mandan a tecnología a hacer tantas cosas que no tiene tiempo para hacer esto, ¿sí? Y no es un trabajo que sea tampoco tan pequeñito. Necesita de un equipo que haga la evaluación, la identificación y la verificación. Yo cuando audito empresas en estos temas, pues ponen a su gente a trabajar, ¿no? 10 personas al menos 2 meses del año, concentradas en este asunto. Pero es que no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de la información que es básicamente la sangre, ¿no? Del funcionamiento de las entidades públicas, ¿no? Entonces, si queremos apoyar a nuestro país a que se dé la transformación digital, se crezca, haya un crecimiento económico, haya un mayor apoyo a los ciudadanos, se extiendan los servicios, tenemos que también ayudar a que los planes de seguridad, ¿no? Las normas de seguridad se cumplan. Y como les digo, no es necesario que ustedes conozcan de tecnología, basta con que sepan qué documentos pedir. Y en esto los repasamos. Pedir el informe de análisis de riesgo, ¿no? Donde van a estar contempladas estas responsabilidades, los activos, los riesgos y el plan de seguridad que quieran cumplir las entidades. Y luego pidan el informe de auditoría, ¿no? El informe de auditoría de auditoría externa del cumplimiento de estos planes. Y con eso ya podrán ustedes monitorear realmente si la entidad se está gestionando correctamente, y la supervisión de ustedes es vital porque todas las entidades públicas quieren cumplir con el control interno. Así que si ustedes comienzan a observar estos puntos, las entidades públicas mejorarán muchísimo en el manejo de la información y estarán más preparadas frente a estos escenarios de cibercrimen y podrán proteger mejor a los ciudadanos y a los servicios públicos, ¿no? Bueno, creo que he ido rápidamente, pero espero que les haya gustado la charla. Espero que tengan buenas preguntas. Agradecemos a la ingeniera Karina Estrada por la interesante presentación que nos ha dado el día de hoy. Y bien, antes de pasar al bloque de preguntas, le pedimos permanecer conectados con nosotros, por favor, ingeniera, porque en breve vamos a compartir una encuesta a través del chat de la plataforma Webex. Es una breve encuesta de satisfacción sobre nuestros eventos virtuales. Los invitamos y les invitamos a que por favor puedan responder esta breve encuesta para continuar mejorando en nuestras actividades de capacitación. Bien, sin más preámbulo, vamos a dar pase a las preguntas del público y contamos con las siguientes preguntas. ¿Cuándo realizamos una auditoría de cumplimiento? Bueno, cuando les toca hacer la inspección del cumplimiento de las normas de la entidad anualmente tiene que hacer el cumplimiento de las normas del ISO 27001, ¿no? De la NTP ISO 27001. Entonces, anualmente hay que verificar que la entidad pública está implementando esto que les he comentado, el informe de análisis de riesgo y las auditorías internas. Esto debe que ser anualmente porque es un modelo de mejora continua. Algo que funcionó hace 2 años no va a funcionar el anterior y no va a funcionar este. ¿De acuerdo? Ok. Continuamos con las preguntas. Tenemos la siguiente y es: ¿el libro de reclamaciones puede dar al auditor un nivel de satisfacción de los usuarios a nivel de sistemas? Sí y no, porque ahí no necesariamente los usuarios saben reflejar los incidentes de seguridad. Allí es mejor ver la mesa de ayuda donde están reflejados los incidentes de seguridad. Y bueno, yo insisto en que para poder ver cuáles son los incidentes más graves, podrían pedirlo en el reporte o también verlo en el informe de auditoría, ¿no? De auditoría externa. Solicitar cuáles han sido los incidentes de seguridad más fuertes reportados por los canales de la entidad, que suele ser la mesa de ayuda, y ver cómo se han resuelto y se han gestionado estos incidentes, ¿no? Bien, tenemos la siguiente pregunta y es: ¿hay algún plazo para la implementación, control y validación de la firma digital en las entidades públicas? Para la firma digital es obligatorio el cumplimiento de
de la acreditación del software de firma digital ya desde hace varios años atrás, ¿no? O sea, todas las entidades públicas que quieran habilitar la firma digital tienen que cumplir con la acreditación del Indecopi. Aparte de eso, un plazo para que se utilice la firma digital en todos los servicios no lo tengo conocido. Lo que sí sé es que las evidencias legales tienen que tener firma digital, ¿no? Conforme a la nueva norma que nos ha pedido SECDI. Bien, y damos paso a la última pregunta, y es la siguiente. ¿Las normas a nivel nacional deben contemplar revisiones de las empresas que trabajan con la identificación de la identidad, contemplando niveles de operación? Sí, claro que sí. Tanto los proveedores de identidad del Estado como los proveedores de identidad privados tienen que ser auditados. En el caso de los que manejan firma digital, son auditados por el Indecopi, pero tenemos un vacío respecto de los proveedores de identidad con otras tecnologías, como es el caso de blockchain y de biometría. Así que allí lo que necesitamos es que las entidades públicas que hagan uso de esos servicios tienen que auditar a sus proveedores, ¿no? Y exigir ciertos estándares de seguridad, de todas maneras. Ahora, yo siempre recomiendo que se analicen las brechas de seguridad, no solamente las entidades públicas, sino que en el informe de riesgos también consideren a sus proveedores. Los proveedores suelen ser una de las puertas que más les gusta atacar a los ciberdelincuentes, ¿no? Muchísimas gracias una vez más a la ingeniera Karina Estrada por habernos compartido su valiosa experiencia, conocimientos y tiempo con nosotros. Muchas gracias por su participación el día de hoy, ingeniera Estrada. Muchas gracias a ti, Estefanía, y a todos los presentes. Muchas gracias y es para mí un privilegio poder estar con ustedes. Igualmente. Bien, y ahora finalizando esta conferencia, en el marco de nuestros eventos Juliotech, queremos informarles que las inscripciones al programa de inteligencia artificial diseñado en formato MOOC ya se encuentran abiertas. Les compartimos un enlace por el chat de Webex. También podrán encontrar esta información en nuestra página web. Les recordamos que se les va a otorgar una constancia de participación a aquellos que hayan registrado su asistencia de forma correcta en la plataforma. Las constancias se enviarán a los correos electrónicos registrados en 25 días hábiles posteriores a la culminación de esta capacitación. Hacemos énfasis en que las constancias son solo para aquellos que hayan asistido a la sesión programada. Asimismo, las y los invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de noticias y opiniones de nuestro Facebook, lo cual nos va a permitir mejorar y continuar con estas sesiones gratuitas. Muy buenas noches tengan todas y todos los presentes. Hoy en día, las instituciones y empresas de primer nivel fijan su atención en la inteligencia artificial para mejorar la interacción con sus usuarios, potenciar productos y promover la innovación. En nuestro programa Inteligencia Artificial, conocerás los conceptos básicos y el impacto que tiene esta tecnología en el gobierno y en diferentes industrias del sector privado. Entenderás también su aplicación en la gestión pública y en el sector salud, además de comprender los algoritmos utilizados como pilares de la transformación digital mediante la orientación de la plataforma Hueca. Tendrás acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que organices tu tiempo y estudies a tu propio ritmo. ¿Estás listo para vivir la evolución digital? Certifícate con la Escuela Nacional de Control y forma parte de la transformación tecnológica. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público.